Muy bien, pues vamos a seguir hoy con la serie que estamos teniendo sobre el Sermón del Monte. Hoy toca en Mateo capítulo 5 y los versículos del 27 al 32. Mateo 5, los versículos del 27 al 32. Si buscáis este texto, veréis que trata dos temas. El primero de ellos es el adulterio y el segundo de ellos es el divorcio y nuevo matrimonio. Y supongo que viendo esto entendéis por qué hemos enfocado la alabanza de esta manera. Cuando hablé con Samuel le dije, mira, enfoca la alabanza de cara a la fidelidad de Dios. Porque en medio de estos temas está siempre la fidelidad de Dios, aunque parezca que cuando lo vamos a ir viendo nos hable justamente de lo contrario. También ocurre algo especial en estos textos y es el hecho de que el Sermón del Monte es un sermón que nos inspira, ¿verdad? Lo leemos los capítulos del 5 al 7 de Mateo y nos inspira a vivir estos valores del reino, aunque a la vez nos avergüenza porque no los vivimos. Pero si tenemos el Espíritu de Dios dentro, decimos que queremos que llegue el día cuando vivamos esto. Y parece que al tocar estos temas, esta inspiración, este hecho de ver la gloria de los valores del reino, desaparece un poco, porque son temas que son más desagradables. Y es cierto, así es, pero a pesar de ello están aquí y tenemos que tocarlos porque son de enseñanza para nosotros. Y luego también el último apunte, antes de empezar, es que normalmente cuando tocamos otros temas, y en especial también el Sermón del Monte, es algo que es bastante emocional, es algo que aparte de apelar a nuestra razón, apela también a nuestras emociones y nos sentimos llenos. Hoy el enfoque será un poco distinto. Hoy el enfoque será un poquito más técnico, precisamente para ver los matices de estos versículos. Esto no quiere decir que no vivamos el Espíritu de Dios en medio de estos textos. Sigue siendo la palabra de Dios y sigue siendo viva. Pero por necesidad, hoy tenemos que tratarla de una forma más técnica sin que esto implique olvidar otros aspectos. Así que, sin más dilación, vamos a empezar Mateo capítulo 5 y empezando en el versículo 27. Pero antes de empezar en el versículo 27, debemos leer el motivo por el cual esto está aquí. Y esto lo vimos la otra vez con Benjamín. En el mismo capítulo 5, en el versículo 17, Jesús dice, mira, no penséis que he venido para abrogar, es decir, para tirar atrás, para no cumplir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, no he venido para anular, sino para cumplir. Jesús, a partir de este momento, explicará cosas sobre los mandamientos que podrían hacer pensar a las personas que lo oyeran que Jesús estaba anulando lo que Moisés había dicho anteriormente en el Pentateuco. Y aquí Jesús nos avisa y dice, mirad, lo que voy a decir a partir de ahora no es algo que anule la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, sino que lo que voy a hacer a partir de ahora es interpretar correctamente esa ley. Es algo que no lo habéis hecho así, pero lo que yo voy a hacer ahora es interpretarla correctamente. No voy a anularla, sino que la voy a interpretar correctamente. Y en este sentido es que empieza por el sexto mandamiento, el de no matarás, y dice, mira, vosotros entendíais que matar es únicamente matar físicamente a alguien. Pero la realidad no es esa. La realidad es que el de matar también tiene que ver con el hecho de pensar mal, de insultar al hermano. Y con el hermano se refiere a cualquier persona cercana
que él tenga. Y de esta manera Jesús dice, cuidado, que no estoy anulando el mandamiento de matar. Lo que estoy haciendo es dándole el auténtico significado, el que desde el principio Dios dijo y Dios pensó para este mandamiento. Así que este es el contexto. Jesús está diciendo, mirar, ahora os muestro qué es lo que realmente quieren decir estos mandamientos que voy a tratar. Y de esta forma empezamos con el versículo 27 y 28. Y aquí nos dice, mira, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ellos entendían, los judíos entendían que para quebrantar este séptimo mandamiento, que es el hecho de no cometerás adulterio, lo que tenía que pasar es que tenían que cometer adulterio físicamente con otra persona. Cuando físicamente se iban con otra persona estando casados, es cuando habían quebrantado este séptimo mandamiento según ellos entendían. Pero Jesús les dice, mirar, esto no es así. A Dios no le importa únicamente vuestros actos físicos, que también. A Dios le importa también vuestra mente y vuestro corazón. Versículo 28. Así que, aunque físicamente no hagáis absolutamente nada, aunque físicamente no os vayáis con otra persona que no sea vuestro hombre o vuestra mujer, si esto lo estáis haciendo en vuestro interior, entonces estáis adulterando. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa únicamente lo que uno haga, sino que a Dios le importa todo nuestro ser. A Dios le importamos nosotros como personas, no únicamente nuestros actos. Dios quiere que nosotros seamos puros, no únicamente en nuestros actos, sino en nuestro corazón. Y esto significa en todo lo que somos, en nuestro interior. Y además se da algo que con las leyes que podemos tener en cualquier estado no se da, y es que Dios es capaz de mirar el corazón. Un juez no es capaz de hacerlo. Pero Dios sí es capaz de mirar el corazón. Y Él dice, a mí me importa no solo lo que hacéis, sino que me importa también lo que vivís dentro de vuestro ser, aunque no hayáis movido un dedo. Eso también me importa. Por supuesto, esto es válido tanto para hombres como para mujeres, aunque aquí el texto habla de hombres porque normalmente los hombres son más propensos a eso, pero esto es absolutamente para todos. Algo que no está diciendo el texto es que no se puede, pueda apreciar la hermosura, la belleza de alguien. Uno puede ver a una chica guapa o a un chico guapo y decir, caramba, qué guapo que es este chico o qué guapa que es esta chica. No hay ningún problema hasta aquí. Pero todos sabemos que hay una línea que sobrepasa este reconocimiento de la belleza. Y es cuando interiormente, en nuestra mente, en nuestra imaginación, no solo se reconoce esa belleza, sino que pasas a desear para ti esta belleza. Este es el punto donde dice Jesús, esto a Dios le importa. Y esto, aunque vosotros penséis que no importa porque no habéis movido un solo dedo, en realidad a Dios sí que le importa. Y ahora pasa a explicarnos, versículos 29 y 30, por qué esto es tan grave. Aquí nos dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de sus miembros, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ha habido personas que Stott denomina que con un celo envidiable por seguir a Dios, por obedecer a Dios,
pero no demasiada sabiduría, que se han tomado esto de forma literal. Y se han llegado a sacar el ojo o a cortar una mano para cumplir con este mandamiento. Pero la pregunta es, ¿realmente Jesús está diciendo literalmente que nos saquemos un ojo o que nos saquemos una mano para evitar pecar? Si yo me quito el ojo derecho, me queda el ojo izquierdo. Así que el hecho de codiciar a alguien lo puedo seguir haciendo. Si me quito los dos ojos, me sigue quedando la imaginación. Yo he visto muchas cosas en mi vida, igual que vosotros. Puedo seguir haciendo lo que está mal igualmente en mi mente. Si quiero no poder hacer esto, lo que tendría que hacer es quitarme la mente. Y aunque por lo que piensan algunos y hacen, parece que algunos lo hayan hecho, en realidad la mente sigue ahí. Porque si no, moriríamos. Por tanto, lo que no puede estar diciendo Jesús es quítate un ojo, porque yo sigo viendo con el otro. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere decirnos con estos pasajes? Esto se remite a Colosenses capítulo 3, versículo 5, donde dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Por tanto, de lo que se trata es de hacer morir todas estas cuestiones que nos llevan a pecar con el pensamiento. Se trata de mortificar, de anular estos deseos, no de amputar, sino de mortificar. ¿Y cómo hacemos esto? Pues en Colosenses nos dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que sacarnos nuestro vestido antiguo y vestirnos de Cristo. Y en el versículo 16 nos da otra clave. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es el hecho de conocer a Cristo y de vivir a Cristo lo que va a hacer que podamos ir mortificando, que podamos ir terminando con todo esto que nos lleva a pecar. Y fijémonos que la gravedad del asunto es porque el hecho de no hacerlo nos hace terminar en el infierno. Versículo 30. Así que a Dios le importa todo esto porque las consecuencias realmente son graves. Las consecuencias no quedan únicamente en un dolor de conciencia después de haberlo hecho, sino que las consecuencias, si no se le pone fin a ello, son terminar en el infierno. ¿Cuántas personas, por desgracia, están enganchadas a codiciar lo que ven? Y por desgracia hoy en día hay muy fácil acceso a transgredir este mandamiento con el ordenador, sin hacer prácticamente nada. De hecho, incluso sin buscarlo, ya te sale. Y lo que Jesús está diciendo ahí es tienes que cortar esto de raíz. Lo que sí quieren decir estos textos es que debemos de tomar medidas drásticas, lo que sea, para eliminar esto. Porque esclavizarse a esto, según el versículo 30, quiere decir terminar en el infierno. No es que yo lo diga, lo dice el texto. Así que debemos de tomar todas las medidas para que esto no ocurra. Así que hasta aquí el segundo ajuste en cuanto a los mandamientos que está tratando Jesús. En primer lugar, el de no matarás, ya lo vimos. Y en segundo lugar,
el de no cometerás adulterio. Y Jesús dice, esto no es únicamente el acto físico del adulterio, sino que también tiene que ver con lo que piensas y con lo que vives dentro de sí. Y ahora, como consecuencia lógica, después de hablar del adulterio, pasa a hablarnos del divorcio. Versículo 31 y 32 nos dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Podemos mirar este texto, pero Mateo en el capítulo 19 nos explica mejor lo que aquí está diciendo, porque nos lo pone en un contexto más amplio. Mateo capítulo 19 y versículos del 1 al 10 son los versículos en los que estaremos meditando ahora, si se pueden poner ahí, César, porque ahora vamos a centrarnos en esto. Y vamos a irlo viendo por partes para entenderlo. Mateo 19, versículos del 1 al 3, ahora para empezar. Aquí nos dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, fijémonos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Veamos que, en primer lugar, el origen de la respuesta que dará Jesús a ello es una pregunta que le hacen los fariseos. Y Mateo es claro al decirnos, y el texto paralelo de Marcos también, en que los fariseos hicieron esta pregunta a Jesús para tentarle. Lo que querían era tentarle. ¿Por qué? Porque si Jesús tomaba una opción restrictiva respecto a ello, si Jesús decía algo en lo que el divorcio quedara muy restringido, perdería popularidad dentro del pueblo. Porque el pueblo judío practicaba el divorcio prácticamente por cualquier causa y querían seguir haciéndolo. Así que si Jesús se ponía restrictivo en este sentido, perdería la admiración que tenía por parte del pueblo. Y este era el deseo de los fariseos. Quizá también lo que querían era verle quebrantar la ley de Moisés para entonces poder acusarle. Pero la cuestión está en que los fariseos no hacen esta pregunta con un deseo legítimo, con un deseo sincero de conocer lo que Jesús quiere explicar sobre el divorcio, sino que lo que quieren es tentarle. Lo que quieren es que Jesús caiga en una trampa para que su popularidad no siga creciendo. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí nos dice, es lícito al hombre repudiar a su mujer y no dice lo inverso, porque en esa sociedad esa opción ni siquiera se consideraba. En el pueblo de Israel, en la Palestina del primer siglo, no se debatía si podía existir el divorcio o no podía existir. Se daba por hecho que el divorcio existía. Lo que sí se debatía eran las causas que podían llevar a un hombre a divorciarse de su mujer. Este era el objeto de la discusión. Pero sobre si uno se puede divorciar o no se puede divorciar, no había discusión. Todos decían que sí. Por eso los fariseos no preguntan, oye, ¿es lícito divorciarse? No lo preguntan. Ya dan por supuesto que sí. Porque eso era lo que pensaban.
versículos del 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En este texto vemos que Jesús responde cambiando totalmente el tema de la pregunta. Los fariseos le han preguntado por las causas por las cuales un hombre se puede divorciar. Y Jesús no responde sobre las causas en las que un hombre se puede divorciar, sino que Jesús responde yendo al origen y significado del matrimonio. Jesús responde llevándoles a Génesis 2, a la institución del matrimonio. Y es que si alguien quiere hablar sobre el divorcio, sobre lo que Jesús y sobre lo que Dios piensa acerca del divorcio, el punto de partida no es la ley. El punto de partida es la institución del matrimonio. El punto de partida es cómo Dios pensó e ideó el matrimonio. Este es el punto de partida. No se puede ir directamente a mirar la ley y decir, aquí puedo y aquí no puedo. Sino que Dios quiere, oye, antes de hablar de eso, fijémonos en lo que es y en lo que significa y en el origen del matrimonio. Porque si uno entiende el significado del matrimonio, podrá entender mejor después la regulación del matrimonio. Y eso es justamente lo que a ellos no le había pasado. Y es lo que veremos. Versículos 7 y 8. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. 4 cuestiones sobre este texto. El tema de las cartas de divorcio, lo que aquí está nombrando, el propósito de esto era que la mujer no quedara desamparada. Si un hombre desechaba a su mujer porque ya no quería seguir con ella, la carta de divorcio lo que hacía era proteger a la mujer, porque ella tenía un documento en el que decía, mira, puedo volver a casarme. Y en esa época, igual que en épocas anteriores y posteriores también, para una mujer el medio de subsistir era casarse con alguien. De manera que el hecho de poder tener esta carta era una protección para ellas, para que no quedaran desamparadas. En el texto de Mateo, no hace falta que vayamos, de Mateo 5, que no hace falta que vayamos, nos podemos quedar en esto, da por supuesto que cuando se divorcia se va a volver a casar. Después, si lo leéis, miradlo. Ni siquiera plantea la opción de que se queden sin casar, sino que al divorciarse se va a volver a casar. Porque recordamos que estamos en la Palestina del primer siglo y por ello las cartas de divorcio eran una protección para las mujeres. Segunda cuestión, ¿por qué dicen que Moisés les mandó dar cartas de divorcio? ¿De dónde sacan los fariseos esto? Pues el texto al que se remiten es Deuteronomio 24:1, os lo leo. Aquí dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella, y fijaros en esto, que este es el kit de la cuestión, alguna cosa indecente,
esto es lo que dice el texto de Deuteronomio, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La pregunta clave es, qué significa esta cosa indecente? ¿A qué se refiere esta cosa indecente por la cual el hombre da carta de separación a su mujer? El texto en Deuteronomio no lo especifica. ¿Por qué? Porque no es el objetivo de este texto. Lo que quiere ese texto de Deuteronomio, y no lo vamos a leer, es precisamente hacer que el divorcio no se produzca a la ligera. Y por ello dice dos cosas. Primera, si lo haces, da carta. Así que no lo vas a hacer a la ligera porque esto te va a implicar dar una carta y demostrar que has echado a tu mujer. Pero en segundo lugar, lo que pasa es que cuando tu mujer se haya ido con otro, tú ya no puedes volver a estar con ella. Eso es lo que está regulando ese texto de Deuteronomio. Por tanto, lo que quería impedir era que el divorcio se produjera a la ligera. Uno tenía que pensárselo antes de divorciarse. Y por eso es que Moisés en este texto no especifica a qué se refiere con alguna cosa indecente. Por supuesto, esto, algo indecente, debía ser algo más aparte del adulterio, aparte de que un cónyuge haya sido infiel. ¿Por qué? Porque el adulterio estaba penado con la muerte. Entonces, era obvio que si había adulterado y moría, ya se quedaba viudo el otro. Entonces, podía ir con otra persona, pero en el texto de Deuteronomio vemos que la otra persona, el cónyuge, no muere, sino que se va con otro. Así que tiene que ser algo más aparte de lo que es el adulterio. Como es muy conocido y como nombran todos los comentaristas cuando se habla de este tema, en la Palestina del primer siglo, cuando lo estamos mirando, había dos escuelas rabínicas que tenían su opinión sobre ello, y eran dos opiniones distintas. La primera de ellas era la de un rabino que se llamaba Shammai, y este Shammai decía, mirar, esto indecente de Deuteronomio, recordar que la clave es saber ¿a qué se refiere Moisés con el hecho de indecente? Esa es la clave. Y Shammai decía, mira, esto indecente que está diciendo Moisés en Deuteronomio 24 se refiere a algo que es flagrantemente, que es grandemente indecoroso, sobre todo sexualmente, pero no necesariamente adulterio. Así que este rabino, Shammai, era muy restrictivo en cuanto a lo que podía permitir que un hombre se divorciara. Y decía, mira, no es cualquier cosa, sino que tiene que ser algo flagrante, aparte del adulterio, por supuesto, pero algo flagrante. Y después había otro rabino, que se llama Hillel. Y este decía, mira, esto indecente de Deuteronomio 24, que es lo que nos estamos volviendo locos para saber qué es, esto indecente de Deuteronomio 24, a lo que se refiere es a cualquier ofensa. De hecho, a cualquier ofensa, sea real o sea imaginaria. Una cena servida demasiado caliente era motivo suficiente para divorciarse. Esto es lo que decía esta escuela rabínica. Y algo que debemos de entender es que entendamos como entendamos la respuesta de Jesús, y ahora lo veremos, no coincide ni con uno ni con otro. A veces se pretende hacer parecer o asimilar la respuesta de Jesús a la de Shammai, que era el más conservador. Pero lo cierto es que Jesús va más allá de lo que propone
Shammai, porque Shammai decía, sí, el adulterio, pero algo más también aparte del adulterio. Y no solo eso, sino que aunque él creía esto, si alguien lo hacía de forma diferente, también le permitía casarse. Tercera cuestión sobre esta parte del texto. Fijémonos qué sutiles que son estos fariseos a la hora de cambiar los verbos. Mirad, versículo 7. Siempre estamos en Mateo 19. Versículo 7. Dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Eso es lo que ellos dicen. ¿Por qué Moisés nos obligó a dar cartas de divorcio en estos casos? Y Jesús, aunque no les corrige directamente diciendo os estáis equivocando, sí lo hace con la respuesta que da. Y en el versículo 8 nos dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió dar cartas de divorcio a vuestras mujeres. Lo que Moisés había hecho como una concesión, como una opción, mira, tienes la opción de hacer algo, ellos lo habían convertido en un mandato, en una obligación. Mira, es que Moisés nos mandó repudiar a las mujeres en estos casos. Y Jesús dice, no os lo mandó, os lo permitió. Y esto es diferente. Ellos hacían esto, por supuesto, para liberar su conciencia. Porque si Moisés manda que se divorcien en estos casos, entonces ellos no tienen que plantearse la opción de perdonar. Simplemente están obedeciendo a Moisés. Porque Moisés nos manda dar estas cartas de divorcio. Y Jesús dice no. Moisés lo permitió. Pero eso no quiere decir que sea un mandato. Y cuarto aspecto en este texto. Jesús, en vez de centrarse otra vez en el motivo para dar las cartas de divorcio, lo que hace es volver al origen del matrimonio. Versículo 8, mas al principio no fue así. Por lo tanto, Jesús les está diciendo, mira, ¿queréis entender bien Deuteronomio 24? ¿Queréis entender bien a qué se refiere el hecho de algo indecente como para repudiar a la mujer? ¿Queréis entenderlo bien? Id a Génesis 2, que también lo escribió Moisés. Id al principio del matrimonio. Id a la instauración del matrimonio, id al significado del matrimonio y entonces podréis entenderlo bien. Y si ellos hubieran ido al significado del matrimonio, su opinión hubiera sido la del rabino Shammai, el conservador. Si el matrimonio tiene la fortaleza como pacto que tiene, no podemos permitir que se rompa por cualquier causa. Esta sería la consecuencia lógica si antes de ir a la ley de Moisés hubieran ido a Génesis 2, que es lo que Jesús está haciendo que hagan. Versículo 9, y aquí es donde viene el meollo de la cuestión. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, Jesús está diciendo, mirad, os casáis por cualquier causa, os divorciáis por cualquier causa. ¿Y sabéis lo que está pasando cuando os divorciáis por cualquier causa? Que el que se casa con la mujer repudiada está adulterando y ella también está adulterando. Esto es lo que está pasando porque os estáis divorciando por cualquier causa. Así que este divorcio y nuevo matrimonio, tal y como lo estáis practicando, no es lo que Dios quería al principio.
Pero Jesús aquí establece una cláusula famosa que por supuesto ha dado mucho de qué hablar. Y es que dice, mira, en caso de fornicación, es decir, en caso de inmoralidad sexual, entonces el cónyuge inocente tiene la opción, no la obligación, pero sí tiene la opción de volver a casarse. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Pues mirar, vamos a hablar solo de dos opciones. Hay más, pero hablaremos solo de dos opciones porque si no nos extenderíamos demasiado. La primera de ellas es la que os acabo de decir. Y es que Jesús está diciendo, mirar, no se puede divorciar por cualquier causa. Así que si os divorciáis por cualquier causa, estáis cometiendo adulterio los dos y los que se van con vosotros dos. Pero hay un motivo por el cual el divorcio y el nuevo matrimonio están permitidos. ¿Y cuál es? La fornicación, es decir, la inmoralidad sexual de uno de los cónyuges. En este caso, el pacto queda roto y el otro es libre de volver a casarse. Esta es la primera interpretación. ¿Cuál es la segunda interpretación del texto? Y es que se acepta que está esta cláusula, porque Mateo la dice, y no solo Mateo la dice, sino que en todos los manuscritos que tenemos, en los más antiguos y en los más modernos, esta cláusula está, así que todos aceptan que esta cláusula estaba en el original. Así que esta cláusula se aplica. Pero ¿cuándo se aplica? Se aplica únicamente en el momento del desposorio. ¿Y qué es esto? Quizá decís. Pues mirar, en la cultura judía, una pareja, cuando decidía casarse, entraban en desposorio. Había un pacto público, en el que decían, mira, fulanito y menganita se van a casar. Y ahora, antes de casarnos, vamos a estar un año viviendo cada uno en casa de sus padres. Y después de este año celebraremos la boda y entonces pasaremos a vivir juntos. Este periodo de un año en el cual están comprometidos públicamente el uno con el otro, pero todavía no viven juntos porque no se ha celebrado la boda, este periodo se le llama desposorio. Y hay quien dice, mirar, esta cláusula de salvo por causa de fornicación no se aplica durante el matrimonio, sino que se aplica únicamente en el momento del desposorio. Si en ese año en el que no viven juntos, uno de los dos es infiel al otro, entonces pueden romper el pacto que habían hecho para casarse y no casarse. Pero no se aplica durante el matrimonio. ¿Por qué existe esta opción? Pues fijaros, Mateo es el único evangelio que nos dice que María estaba desposada con José cuando concibió a Jesús. Es el único que nos lo dice. Y por tanto, dicen, mira, si Mateo es el único que dice esta cláusula, y Mateo es el único que dice que María estaba desposada con Jesús, entonces esta cláusula de salvo por fornicación se aplica al desposorio, no se aplica a todo el matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando leemos los textos paralelos de Marcos y Lucas, en esta respuesta a los fariseos, en esos textos no se llama, no se dice, no se menciona esta cláusula de salvo por causa de fornicación.
cómo es que Mateo sí la dice y el resto no la dicen. Pues como Mateo va dirigido a los judíos y los judíos son los que practicaban el desposorio, entonces esta cláusula se aplica únicamente al desposorio. Y la consecuencia es que en el matrimonio, aunque haya infidelidad por una de las dos partes, Jesús no autoriza el hecho de un divorcio y de un nuevo matrimonio. Estas son las dos opciones que hay. Primera, Jesús permite el divorcio y nuevo matrimonio en caso de infidelidad. Segunda, Jesús no lo permite ni siquiera en caso de infidelidad, porque aquí se está refiriendo al desposorio. Estas dos opciones tenemos. ¿Cuál es la opción que escogemos? Pues mirar, para empezar os digo que como Iglesia, esta libertad y muchísimas otras, la opción que toman y está en los estatutos es que Jesús está diciendo aquí que en caso de infidelidad puede haber divorcio y nuevo matrimonio. Y no solo en esto, sino que si nos vamos a 1 Corintios 7, aunque no lo veremos hoy, también en caso de abandono de la parte no creyente. Pero concretamente en este texto, como Iglesia, lo que pensamos es que Jesús está autorizando el divorcio y el nuevo matrimonio en caso de infidelidad. Argumentos para pensar que esta es la opción que realmente está diciendo el texto. Vayamos a ver estos argumentos. En primer lugar, argumentos exegéticos. Recordemos, estamos en esta cláusula, salvo en caso de fornicación. En primer lugar, en todos los manuscritos aparece. Así que no es algo que podamos sacar del texto fácilmente, sino que en todos los manuscritos aparece. Pero mirar, el argumento principal aquí es ver que en todo momento, Jesús y los fariseos están hablando del matrimonio. En ningún momento están nombrando el desposorio, están hablando del matrimonio. Por tanto, la respuesta de Jesús, lógicamente, tiene que ser sobre el matrimonio. Si se puede proyectar los versículos del 3 al 9, y si lo tenéis lo podéis leer, fijaros, Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿A qué se están refiriendo? Al matrimonio. Los fariseos estaban preguntando por el matrimonio. Así que el versículo 3 nos habla de matrimonio. Versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó, y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? ¿De qué está hablando aquí Jesús? ¿Se unirá y serán una sola carne? Está hablando del matrimonio. No está hablando del desposorio. En el desposorio no se habían unido para ser una sola carne. Eso pasaba en el matrimonio. Por tanto, Jesús, igual que los fariseos, está hablando también del matrimonio. Versículo 6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Otra vez Jesús hablando del matrimonio. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esto los fariseos en el versículo 7. ¿A qué se está refiriendo? Al matrimonio, que es donde los fariseos y los judíos daban carta de divorcio para repudiar a las mujeres. Así que, en este caso, la pregunta a los fariseos también se refiere al matrimonio y lo tenemos todavía más claro porque nos remite a Deuteronomio 24. Y Deuteronomio 24 está hablando del matrimonio, no del desposorio. Él les dijo, por la naturaleza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿De qué está hablando aquí Jesús? ¿Matrimonio o desposorio?
matrimonio otra vez. Porque lo que mandó Moisés en Deuteronomio 24 es en el matrimonio, no en el desposorio. Sigue Jesús diciendo, mas al principio no fue así. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia en el desposorio, pero si hasta ahora todo ha sido matrimonio. Del principio al final, todas las referencias han sido al matrimonio. No hay ni una referencia que haya sido al desposorio, incluso en lo que decía Jesús cuando decía que eran una sola carne. Entonces, si hasta ahora ha estado hablando únicamente del matrimonio, ¿por qué aquí tiene que ser el desposorio? Así que, si los versículos 3, 5, 6, 7, 8, está claro que está hablando del matrimonio, de forma lógica, de forma coherente, de forma exegética, el versículo 9 también está hablando del matrimonio. Porque si no, habría hecho un cambio sin ni siquiera avisarnos de este cambio. Así que los fariseos preguntan sobre el matrimonio, Jesús responde sobre el matrimonio, los fariseos vuelven a preguntar sobre el matrimonio, ¿qué va a responder Jesús? Sobre el matrimonio, como es normal. Si Jesús no hubiera respondido sobre el matrimonio, los fariseos le hubieran podido decir, mira Jesús, perdona, pero no te hemos preguntado esto. Esta no ha sido la pregunta que te hemos hecho. No nos estamos refiriendo al desposorio. El desposorio es lo de menos, eso dura un año. Lo que nos interesa es toda la vida del matrimonio. Así que respóndenos sobre el matrimonio, no sobre el desposorio. Pero no lo hacen porque Jesús ya respondió sobre lo que ellos preguntaban, que era el matrimonio. Así que el primer argumento, y probablemente el más importante para decir que está hablando del matrimonio, es justamente este, el contexto inmediato del texto. Pero no hay más. Segundo, el léxico, es decir, las palabras. En primer lugar, antes de entrar a hablar de esto, recordemos que Jesús da este discurso del Sermón del Monte, que es de donde venimos, y también lo de Mateo 19. Recordemos que Jesús habla en arameo, no en griego. Por tanto, lo que nos pone aquí Mateo es una traducción de lo que Jesús ha dicho. Pero no son las palabras literales de Jesús, porque Jesús hablaba en otro idioma, que es el arameo. Y segunda cuestión también a tener en cuenta, recordemos que el Sermón del Monte, aunque está escrito de una forma extensa, son los capítulos 5, 6 y 7, son 3 capítulos, en realidad es un resumen de lo que Jesús había dicho. El Sermón del Monte duró horas, duró varias, pero varias de nuestras predicaciones. Y si leemos los capítulos 5, 6 y 7 y los leemos lentos, tardaremos 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Que lo que tenemos es un resumen de lo que Jesús dijo, no todo palabra por palabra. Así que antes de fijarnos en las palabras, tengamos en cuenta esto. En primer lugar, estamos ante una traducción de lo que Jesús dijo y en segundo lugar, estamos ante un resumen de lo que Jesús dijo. Los que dicen que esta cláusula se refiere al desposorio, dicen, mira, la palabra que aquí se usa, que es fornicación, que en griego es la famosa porneia, esto se refiere a estas inmoralidades antes de estar casados. Porque después de estar casados no se llama fornicación, se llama adulterio. Y en griego también hay otra palabra, que es moigeia. Y Jesús usa estas palabras de forma diferente aquí. Entonces ellos dicen, mira, como la palabra es porneia y porneia se refiere
a antes del matrimonio, entonces esto hace referencia al desposorio. Este es el argumento. La pregunta es, ¿la palabra porneia se refiere únicamente a antes del matrimonio? Si miramos su uso en el Nuevo Testamento, vemos que es una palabra que tiene un significado general. La palabra significa inmoralidad sexual. Eso es lo que significa. No es una palabra específica que se limita a un solo significado, sino que podríamos traducir lo que Jesús dijo como excepto por inmoralidad sexual. Por tanto, ¿cuándo se comete esta inmoralidad? En cualquier momento. Da igual si es antes o después del matrimonio. Pero vayamos más allá. Quizá me podéis decir, mira Isaac, de acuerdo, es posible, pero ¿hay alguna evidencia de que los judíos, y ya fijémonos en los judíos, que es a quien va dirigido el Evangelio de Mateo, de que los judíos podían entender esta palabra como cometida durante el matrimonio? ¿Tenemos alguna prueba de ello? Y la respuesta es sí. Si vamos a la versión griega, el Nuevo Testamento está en griego, pero si vamos a la versión griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, vemos que el pecado de Judá con Tamar, Judá estaba casado, por tanto, al irse con Tamar hubiera sido adulterio, se describe como porneia. Y recordemos también que los judíos, el texto que usaban del Antiguo Testamento es el texto de la Septuaginta. Es al que hace referencia el libro de Hebreos siempre que cita el Antiguo Testamento. Ellos leían el Antiguo Testamento no en hebreo, sino en griego. Así que ellos podían entender perfectamente que esta palabra porneia se podía cometer dentro del matrimonio porque lo leían así en su versión del Antiguo Testamento. Otra cuestión es que el hecho de que los pasajes paralelos de Marcos y de Lucas no nombren esta excepción no quiere decir que Mateo la ponga solo para los judíos, sino que en realidad estos textos nos aclaran de qué está hablando Mateo. Os lo resumo muy brevemente. Si nosotros leemos Mateo y decimos, vamos a ver, ¿de qué estás hablando? ¿Del desposorio o del matrimonio? Porque no lo tenemos claro. Como hemos visto, hay suficientes motivos para tenerlo claro. Pero si leemos Mateo y decimos, ¿de qué estás hablando? ¿Del desposorio o del matrimonio? Tenemos la suerte de que tenemos el mismo texto en Marcos, sobre todo que es más extenso. La misma situación, también son los fariseos tentándole. Y entonces vamos a Marcos y le preguntamos, mira Marcos, estamos contentos porque tú estás narrando lo mismo que nos está narrando Mateo. Estás narrándonos exactamente la misma situación. Así que, por favor, Marcos, dinos, ¿a qué se está refiriendo Jesús? ¿Al desposorio o al matrimonio? Y Marcos y también Lucas nos dirían, sin lugar a dudas, está hablando del matrimonio. Ningún teólogo duda de que Marcos y Lucas están hablando del matrimonio. Entonces, volvemos contentos y decimos, gracias Marcos y Lucas por habernos aclarado esto, porque en Mateo teníamos alguna duda. Y puesto que nos estáis explicando lo mismo, puesto que nos estáis explicando la misma situación, lo que tiene sentido es que sea exactamente lo mismo. Por tanto, el hecho de que Marcos y Lucas no lo nombren no le quita fuerza. Al contrario, parece que la puede reformar. Y de hecho es normal que no lo pongan. ¿Por qué? Porque incluso en la cultura no judía, el nuevo matrimonio por adulterio se daba por sentado. Los comentaristas dicen, no lo ponen porque es algo obvio. En todas las culturas, no solo en el judaísmo, era algo obvio. ¿Y por qué lo pone Mateo? Porque Mateo hace referencia a Deuteronomio 24. Marcos escribe para romanos. Los romanos
no sabían lo que era Deuteronomio 24. Lucas escribe para griegos, los griegos no sabían lo que era Deuteronomio 24, pero Mateo escribe a judíos, los judíos sí sabían lo que era Mateo 24, Deuteronomio 24. Por tanto, nombra esta cláusula. Argumentos históricos. No voy a detenerme mucho aquí, pero es significativo ver que la práctica de la Iglesia primitiva en los primeros siglos era justamente permitir el divorcio y nuevo matrimonio en caso de adulterio. Así que, ¿cómo entendieron esto los primeros cristianos? Los que convivieron con Pablo, los que convivieron con los padres apostólicos, ¿cómo entendieron ellos esto? Ellos entendieron y vivieron que en caso de inmoralidad sexual podía haber divorcio y nuevo matrimonio. Y esto es significativo también para nosotros, puesto que ellos, en cuanto al tiempo, estaban ahí. Y así es como lo entendieron. Pero fijaros, no solo esto, sino que con el tiempo la Iglesia Católica Romana restringió esto. Y la Iglesia Católica Romana dijo, mira, aquí Jesús no está diciendo salvo por causa de fornicación, sino que lo que está diciendo es incluso por causa de fornicación no te puedes volver a casar. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana restringió y eliminó la posibilidad del nuevo matrimonio, incluso por estas causas. Pero ¿qué pasó en el siglo XVI? Viene la Reforma Protestante, viene Lutero, viene Calvino, y lo que hacen es volver otra vez a los textos y volver otra vez a ver qué es lo que dice la Biblia y no qué es lo que dicen los papas o los concilios. Y en esta vuelta a las Escrituras es donde recuperan la justificación por fe. En esta vuelta a las Escrituras es donde recuperan muchos valores que existían al principio, porque no son originales, no los inventan ellos, pero que se habían perdido a lo largo de la historia porque la Iglesia Católica Romana los había eliminado. ¿Y qué es lo que dice Lutero respecto a esto? ¿Qué es lo que dice Calvino respecto a esto? ¿Qué es lo que dicen los principales reformadores respecto a esto cuando tuvieron esta actitud de volver a la Escritura y ver con sinceridad qué es lo que dice? Lo que dijeron ya ellos es: Jesús está autorizando aquí el matrimonio en caso, el divorcio y nuevo matrimonio, en caso de infidelidad sexual en el matrimonio. Por supuesto, la Iglesia Católica Romana no rectificó. La Iglesia Católica Romana siguió manteniendo que no podía haber este divorcio y nuevo matrimonio, pero los reformadores terminaron con ello. E incluso las confesiones de fe protestantes, la confesión de fe de Westminster, una de las principales, lo recoge en la misma confesión de fe, y recordemos que una confesión de fe la hacen centenares de teólogos, no uno solo. Por lo tanto, esta vuelta a las Escrituras que se produjo en la Reforma Protestante, entre muchas otras cosas, lo que hizo fue recuperar esto que ya se entendía y se practicaba al principio, pero que la Iglesia Católica Romana había perdido. Vamos a terminar, aunque hay más argumentos. ¿Cómo concluimos? Mirad, la exégesis nos lleva a pensar que Jesús está diciendo que en caso de infidelidad puede haber divorcio y nuevo matrimonio. La historia nos lleva a pensar lo mismo. Por lo tanto, podemos afirmar con confianza de que Jesús mismo lo está autorizando en este sentido. Y fijaros en algo también, esto es exactamente lo que se aprende en los seminarios de teología. Cuando estuve, ¿qué es lo que decían todos los profesores, sin excepción, ni uno? Y estoy hablando de personas que tienen un doctorado en teología. ¿Qué es lo que dicen?
que Jesús está autorizando el matrimonio en caso de inmoralidad sexual por parte de una parte, de un cónyuge. Volvemos a Mateo 5 y aquí lo que está pasando es lo que hemos visto con los mandamientos anteriores. Mirar, no matarás significa no pensar mal ni hablar mal. No adulterarás significa que tampoco lo harás con el pensamiento. En esto os estabais equivocando en la aplicación. Pero ¿sabéis qué? Os estabais equivocando también en la aplicación respecto a las causas de divorcio. Y tengo que corregirlo, porque incluso la secta más estricta, que era la de los fariseos, practicaba el divorcio en cualquier causa. Y Jesús está diciendo, os estáis equivocando. Igual que en el anterior y en el anterior os estáis equivocando, en este también os estáis equivocando. Vamos a terminar aquí para no alargarnos más, pero por supuesto este es un tema que no termina con lo que os he podido exponer. Y es un tema que tampoco se estudia, por supuesto, en una semana. Hay mucho más al respecto. Pero mirad, algo importante, y con esto sí que os quiero dejar, algo importante que también recuperó la Reforma Protestante y que no debemos de olvidar, es la libertad de conciencia. La Iglesia Católica Romana sometía la conciencia de sus fieles. Si no piensas esto, entonces estás equivocado y nosotros administramos quién va al cielo. Y no solo eso, sino que como nosotros administramos la conciencia, tenemos derecho a la Santa Inquisición. Y así continuó la Iglesia Católico-Romana. ¿Pero qué pasó en el protestantismo? Pues según lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4 y otros textos, la conciencia se la debemos a Dios, únicamente a Dios. Así que ninguno de vosotros, ni ninguna persona en ninguna iglesia le debe su conciencia al pastor. Le debéis la conciencia únicamente, única, pura y exclusivamente a Dios. A ningún pastor, a ningún líder religioso, a ningún predicador, absolutamente a nadie que no sea Dios, le debéis la conciencia. Vosotros y cualquier persona. Deber de la conciencia a alguien que no sea Dios es idolatría. Es poner a alguien en el lugar de Dios. Y a veces esto puede ocurrir en nuestras iglesias. Mira, es que el fulanito me ha dicho esto. Mira, es que el menganito me ha dicho esto otro. Y tenemos que recordar este valor que recuperó también la Reforma Protestante. Cuidado a quién se le debe la conciencia. Porque la conciencia se la debemos únicamente, pura y exclusivamente a Dios, a nadie más. Así que cada uno tiene la responsabilidad de estudiar los textos, de mirar las opciones y delante de Dios tomar la decisión que crea más sincera. Pero no penséis que le debéis la conciencia a nadie, sino únicamente al Señor. Pues que Él nos cuide, nos guíe, nos siga ayudando a entender las cosas y de esta forma podamos entender textos. Y entiendo que hoy ha sido una exposición diferente de lo habitual, con detalles que no suelo dar y que no suelo hablar, pero es necesario a veces, porque estas cláusulas dan de qué hablar y tenemos que tener respuestas. Pues que el Señor nos bendiga. Vamos a... Padre, gracias porque tú nos das todo en tu palabra para vivir. Gracias porque tú la haces comprensible y gracias porque ha bajado Jesús y nos ha iluminado, y nos ha enseñado, y nos ha guiado. Así que ayúdanos a entenderte y a vivir como tú quieres. En el nombre de tu Hijo. Amén.